Capítulo 40. El piloto de la ambulancia aérea no estaba dispuesto a tomar tierra en la pista de Arbatax, corta y sin controladores en plena noche. Aterrizaron en Cagliari, repostaron y esperaron hasta el amanecer. Luego volaron a lo largo de la costa ante una espectacular salida del sol, que tiñó de un rosa postizo el rostro sin vida de Mateo. En el pequeño aeropuerto de Arbatax los esperaba un camión con el ataúd. El piloto se quejó de su paga y Tommaso tuvo que interponerse para evitar que Carlo lo bofeteara. Al cabo de 3 horas de camino por la zona montañosa llegaron a casa. Carlo anduvo solo hasta el cobertizo de troncos sin desabastar que había construido Mateo. Todo estaba listo, con las cámaras en su sitio para filmar la muerte de Lecter. Carlo se quedó de pie bajo la estructura y contempló su imagen en el gran espejo rococó colgado sobre el corral. Recorrió con la mirada los troncos que habían talado juntos. Vio las manzanas cuadradas de Mateo sosteniendo la sierra, y de su garganta salió un grito salvaje, lo bastante fuerte como para resonar entre los árboles. Los colmilludos hocicos asomaron en el límite del prado. Piero y Tommaso, hermanos como él, prefirieron dejarlo solo. La algarabía de los pájaros llenaba el prado de la montaña. Oreste Pini se acercó desde la casa abrochándose la bragueta con una mano y agitando el teléfono celular con la otra. Así que perdiste a Lecter. Mala suerte. Carlo hizo como que no había oído. Mira, no todo está perdido, esto aún puede funcionar, opinó Oreste. Tengo a Mason al aparato, quiere que hagamos un simulacro, algo para enseñárselo a Lecter cuando lo cojamos. Ahora lo tenemos todo, hasta un cuerpo de verdad. Mason dice que no era más que un matón que contrataste. Dice que podemos... en fin... echarlo al corral cuando vengan los cerdos y ponerle sonido grabado. Toma, habla con él. Carlos se movió y miró a Oreste como si acabara de llegar de la luna. Por fin cogió el teléfono. Mientras hablaba con Mason, su rostro se relajó y dio la impresión de recuperaba cierta paz. Prepárenlo todo, dijo Carlo, apagando el teléfono. Carlo habló con Piero y Tommaso, y con ayuda de la cámara transportaron el ataúd hasta el cobertizo. No necesitan un encuadre demasiado detallado, dijo Oreste. Vamos a hacer unas tomas de los animales y luego vendremos desde allí. Al ver la actividad en torno al cobertizo, los primeros cerdos salieron de la espesura. Los cerdos salvajes, marrones y plateados, altos hasta la cintura de un hombre y bajos de pecho, llegaron a la carrera, ligeros como lobos en sus pequeñas pezuñas, con los ojillos inteligentes reluciendo entre sus diabólicas jetas y los gruesos músculos del cuello que sobresalían bajo la cordillera de erizadas cerdas de los lomos, capaces de alzar a un hombre apresado por los enormes y agudizados colmillos. No habían comido en 3 días. Tras los primeros, apareció el grueso de la tropa, y avanzando en línea cerrada hacia la meta, sin miedo a los hombres apostados tras la cerca. Las bestias se detuvieron a 10 metros del cobertizo, osando y arremolinándose. Un matorral de pezuñas y colmillos, con la cerda preñida en el centro, saltaban hacia adelante y volvían atrás como un melee de rugby, mientras Oreste los encuadraba con las manos. ¡Accione!, chilló a los sardos. Carlo, que se había acercado a él por la espalda, le dio un tajo en las celulíticas nalgas y dejó que gritara. Lo cogió por la cintura y lo metió de cabeza al corral. Los cerdos cargaron a Oreste, tratando de ponerse en pie. Se apoyó en una rodilla, pero la cerda lo golpeó en las costillas y cayó de bruces. Los otros se le echaron encima, gruñendo y chillando. 2 jabalíes que se disputaban su cara le arrancaron la mandíbula y se la repartieron como un hueso de la buena suerte. Aún así, Oreste casi consiguió incorporarse, pero enseguida estuvo boca arriba, con la barriga desprotegida y desgarrada, contorsionando brazos y piernas por encima del remolino de lomos, gritando, pero incapaz de producir palabras sin mandíbula. Carlo oyó un disparo y se volvió. El ayudante del director había soltado la cámara, que seguía rodando, e intentaba huir, pero no lo obstante deprisa como para escapar a la escopeta de Piero. Los cerdos, más calmados, empezaron a retirarse con sus trofeos. «Toma, Accione», soltó Carlo y escupió el suelo. Regreso al Nuevo Mundo.
Capítulo 41. Un escrupuloso silencio rodeaba a Mason Berger. Sus empleados lo trataban como si acabara de perder a un hijo. Cuando le preguntaron cómo se sentía, respondió: como si hubiera pagado un montón de dinero por un espagueti muerto. Después de un sueño de varias horas, Mason ordenó que llevaran niños a la sala de juegos próxima a su habitación para hablar con uno o dos de los más traumatizados. Pero no había niños con traumas disponibles a corto plazo, ni tiempo para que su proveedor de los barrios pobres traumatizara a un par. A falta de otras víctimas, hizo que su ayudante Cordell cortara las aletas a unas cuantas carpas y se las fuera echando a la anguila. Cuando el bicho se hartó, se escondió en su roca dejando el agua teñida de rojo y gris y llena de jirones dorados. Mason intentó martirizar a su hermana, pero Margot se retiró al gimnasio e hizo caso omiso de los mensajeros que le envió durante horas. Era la única persona de Muskrat Farm que se atrevía a desairar a Mason. El sábado, en el noticiario vespertino de la televisión, pasaron una grabación del video breve y mal editado obtenida de un turista, que mostraba la muerte de Rinaldo Pazzi antes de que se hubiera imputado el crimen al Dr. Lecter. Áreas borrosas ahorraban a los telespectadores ciertos detalles anatómicos. El secretario de Mason cogió el teléfono de inmediato para conseguir una copia sin editar, que llegó por helicóptero 4 horas más tarde. La grabación tenía un origen curioso. De los dos turistas que estaban filmando el Palacio Vecchio, en el momento de los hechos, uno perdió la sangre fría y su cámara le quedó colgando de la muñeca, mientras Pazzi se precipitaba al vacío. El otro, de nacionalidad suiza, sostuvo la suya con firmeza a lo largo de todo el episodio, incluso cuando un barrido a lo largo del cable que no dejaba de agitarse y balancearse en la pantalla. El video aficionado, que se llamaba Bigert y trabajaba en una oficina de patentes, temió que la policía secuestrara su cinta de la RAI y la obtuviera gratis. Llamó enseguida a su abogado en Lausana, hizo los trámites necesarios para asegurarse el copyright de las imágenes y, tras reñida puja, vendió los derechos de difusión a la cadena de televisión ABC News. Los derechos para publicar una serie de artículos en Estados Unidos fueron para parar en lugar del New York Post y después al National Tatler. La grabación ocupó de inmediato el puesto que merecía entre los clásicos del terror televisión Zapruder, el asesinato de Lee Harvey Oswald y el suicidio de Edgar Blogger, pero Bigert había de lamentar amargamente la venta prematura, es decir, anterior a que el crimen se imputara a Lecter. La copia de las vacaciones de los Bigert obraba en poder de Mason en su integridad. Entre otras cosas, mostraba a la familia suiza gravitando en torno a los cataplines de David, de la academia horas antes de los sucesos del Palacio Vecchio. Mason, que no apartaba el ojo encapsulado de la pantalla, sentía escaso interés por el trozo de carne que se balanceaba al final del cable eléctrico. La sucinta lección de historia que La Nazione y el Cordiale de la Sera dedicaron a los dos Pazzi ahorcados desde la misma ventana, con 520 años de diferencia, tampoco le importaba. Lo que consiguió mantenerlo en tensión, lo que pasó una y otra vez, fue el barrido cable arriba hasta el balcón, del que una figura delgada recortaba su borrosa silueta contra la débil luz del interior, saludando con la mano, haciendo señas a Mason. El Dr. Lecter saludaba a Mason, doblando la mano por la muñeca, como si dijera un adiós a un niño. «Hasta luego», replicó Mason desde la oscuridad. «Hasta luego», farfulló la profunda voz del locutor, temblorosa de rabia. Capítulo 42. La identificación del Dr. Hannibal Lecter como asesino de Rinaldo Pazzi proporcionó a Clarice Starling algo serio que hacer. A Dios gracias. Se convirtió en el enlace inferior de facto entre la FBI y las autoridades italianas. Merecía la pena aunar fuerzas para un objetivo común. La vida de Starling había cambiado después del tiroteo de la operación antidroga. Ella y los otros supervivientes de la matanza en el mercado de Feliciana flotaban en una especie de limbo administrativo, a la espera de que el Departamento de Justicia causara su informe o un escrito subcomité judicial del Congreso. Tras el hallazgo de la radiografía, Starling había matado el tiempo como interina altamente cualificada, cubriendo suplencias de instrucciones de bajas vacaciones o en la Academia Nacional de la Policía de Cuántico. A lo largo del otoño y el invierno, todo Washington perdió la chaveta a causa de un escándalo en la Casa Blanca.
Los babosos reformistas gastaron más saliva en la que se había empleado del insignificante pecadillo, y el presidente de Estados Unidos se tragó públicamente más basura de la que le correspondía tratando de evitar el impeachment. En medio de semejante circo, algo tan baladí como una matanza en el mercado de Feliciana cayó en el olvido de la noche a la mañana. Día a día, sombría certeza iba cobrando fuerza en el fuero infierno de Starling. El servicio federal nunca volvería a ser lo mismo para ella. Estaba marcada. Cuando hablaban con ella, sus compañeros tenían de desconfianza pintado en los rostros, como si hubieran contraído una enfermedad contagiosa. Starling era lo bastante joven como para que aquel comportamiento la sorprendiera y le hiciera daño. Lo mejor era mantenerse ocupada. Las peticiones de información sobre Hannibal Lecter procedentes de Italia llovían sobre la unidad de ciencias del comportamiento, la mayoría de las veces por partida doble, pues el Departamento de Estado las transmitía las copias cursadas por vía diplomática. Starling respondía con celeridad, alimentando las líneas del fax y enviando los archivos sobre Lecter por correo electrónico. Le sorprendió comprobar hasta qué punto se había desparramado el material complementario en los 7 años que mediaban desde la huida del doctor. Su pequeño cubículo en los sótanos de la unidad de ciencias de comportamiento era un mare magnum de papeles, borrosos faxes transatlánticos o ejemplares de periódicos italianos. ¿Qué podía enviar a los italianos que le fuera de utilidad? La pista a la que se habían agarrado con más desesperación era el único acceso desde el ordenador de la cuestura del archivo BICAP, unos pocos días antes de la muerte de Pazzi. Basándose en ello, la prensa italiana intentó rehabilitar al difunto dando por supuesto que el inspector trabajaba en secreto para capturar al Dr. Lecter y limpiar de ese modo su reputación. En contrapartida, Starling se preguntaba qué información del caso Pazzi podía aprovechar el FBI si el doctor decidía regresar a Estados Unidos. Jack Crawford no apreció mucho por la unidad, así que no podía pedirle consejo. Acudía con frecuencia a los tribunales, pues a medida que se acercaba a su jubilación, se veía obligado a deponer en muchos de los casos abiertos. Se tomaba cada vez más días por enfermedad y cuando estaba en su despacho parecía cada vez más distante. La imposibilidad de consultarle sus dudas provocaba a Starling periódicos ataques de pánico. En los años que llevaba en el FBI, Starling había visto todo tipo de cosas. Sabía que si el Dr. Lecter volvía a asesinar a Estados Unidos, las trompetas de la vacuidad atronarían en el Congreso. Una algarabía de recriminaciones cruzadas se desatarían en el Departamento de Justicia y el aquí te pillo, aquí te mato empezaría en serio. Los de aduanas y vigilancia de fronteras serían los primeros en pagar el patio por haber permitido que entrara. Las autoridades en cuya jurisdicción se cometería el primer crimen exigirían toda la documentación relativa a Lecter, y los esfuerzos del FBI se concentrarían en la oficina local del buró. Más tarde, cuando el doctor atacara de nuevo en cualquier otro lugar, todo se trasladaría allí. Si conseguían capturarlo, las autoridades lucharían por adjudicarse el mérito, como osos polares alrededor de una foca ensangrentada. Era responsabilidad de Starling prepararlo todo para la eventualidad del temido regreso, se produjera o no, olvidándose de su deprimente lucidez sobre lo que pasaría con la investigación. Se hizo unas sencillas preguntas que hubieran parecido ridículas a los trepadores que mosconeaban las antesalas de los despachos. ¿Cómo podía hacer, ni más ni menos, que lo que había jurado hacer? ¿Cómo podría proteger a los ciudadanos y capturar al monstruo si le daba por regresar? Era obvio que el Dr. Lecter tenía excelente documentación y dinero en puertas. Era brillante a la hora de esconderse. No había más que recordar la original sencillez de su primer escondite tras su huida en Memphis. Se registró en un hotel de 4 estrellas de St. Louis, contiguo a una clínica de cirugía plástica. La mitad de los huéspedes llevaban la cara vendada. Hizo lo propio con la suya y vivió a cuerpo de rey con el dinero de un muerto. Entre sus centenares de notas, Starling tenía las facturas del servicio de habitaciones, astronómicas. Una botella de Batar Montrachet a $125 la unidad. Debió de saber la gloria después de tantos años de rancho carcelario. Clarice había pedido copias de todo lo relacionado con su estancia en Florencia, y los italianos no se habían hecho de rogar. Por la calidad de la impresión, supuso que debían hacerlas con una fotocopia antidiluviana. Entre la documentación recibida sin ningún orden estaban los papeles personales del Dr. Lecter encontrados en el Palacio Caponi, unos cuantos apuntes de Dante redactados con la letra que tan familiar le era Starling,
una nota para la señora de la limpieza, una factura del famoso colmado Florentino Vera de 1926 por 2 botellas de Batar Montrachet y unos Tartufi Bianchi, la misma marca de vino, pero ¿qué era lo otro? El Bantam New College Italian and English Dictionary de Starling le informó que Tartufi Bianchi eran trufas blancas. Se puso en contacto con el chef de un buen restaurante italiano de Washington para hacerse una idea exacta. Al cabo de 5 minutos tuvo que inventarse una disculpa porque el individuo había perdido la noción del tiempo explicándole su gusto exquisito. El gusto, el vino, las trufas. El buen gusto en todo era un constante de las vidas norteamericanas y europeas del Dr. Lecter, en su vida como psiquiatra de prestigio y como monstruo fugitivo. Puede que su cara fuera diferente, pero no ocurrió lo mismo con sus gustos, y no era hombre que se privara de nada. El buen gusto era un tema delicado para Starling, porque en ese terreno el Dr. Lecter consiguió herirla en lo más vivo. Al elogiarla por su agenda y burlarse de sus zapatos. ¿Cómo la había llamado? Una paleta ambiciosa y bien lavada, con una pizca de gusto. Era buen gusto lo que echaba en falta de la rutina diaria de su vida laboral, mientras manejaba un equipo puramente funcional en aquel entorno utilitario. Al mismo tiempo, su fe en la técnica estaba empezando a encogerse para dejar espacio a otra cosa. Starling estaba cansada de tanta técnica. La fe en ella es la religión de los que trabajan en el filo de la navaja. Para enfrentarse a un criminal armado o luchar con él cuerpo a cuerpo, se necesita creer que una técnica perfecta, que un duro entrenamiento garantizan que uno es invencible, lo cual no es cierto, en especial por lo que respecta a los tiroteos. Se puede reducir los riesgos, pero cuando se participa en suficientes tiroteos, lo más probable es acabar muerto en uno de ellos. Starling lo había visto de cerca. Ahora que habían empezado a dudar de la religión de la técnica, ¿a dónde podía volver los ojos? En plena desorientación, en medio de la exasperante homogeneidad de sus días, empezó a prestar atención a la forma de las cosas. Empezó a dar crédito a sus reacciones viscerales ante las cosas, sin cuantificarse ni reducirse a palabras. Por la misma época advirtió un cambio en sus hábitos de lectura. En otros tiempos tenía la costumbre de leer de pie de una imagen antes de mirarla. Ahora no. A veces ni siquiera los leía. Durante años había hojeado revistas de moda escondidas y con sentimientos de culpa, como si se tratara de pornografía. Ahora empezaba a reconocer en su fuero interno que algo en aquellas fotografías la hacía sentirse hambrienta. Dentro de la estructura de su mente, forjada por los luteranos para resistir el óxido de la ociosidad, estaba empezando a ceder ante una deliciosa perversión. Hubiera llegado a concebir aquella táctica por cualquier otro modo, pero el cambio de manera que se estaba produciendo en su interior aceleró el proceso. Le inspiró la idea de que el gusto del Dr. Lecter por las cosas raras, por los productos con un mercado reducido, podía ser la aleta dorsal del monstruo, con la que cortaba la superficie haciéndose al mismo tiempo visible. Starling estaba convencida de que podría descubrir alguna de sus identidades alternativas, obteniendo y comparando la lista informalizada de clientes. Para ello tenía que conocer sus preferencias. Necesitaba conocerlo mejor que nadie en el mundo. ¿Qué cosas sé que le gustan? Le gusta la música, el vino, los libros, la comida. Y yo. El primer paso para el desarrollo del propio gusto es estar dispuesto a valorar la propia opinión. En las áreas de la comida, el vino y la música, Starling tendría que estudiar los antecedentes del doctor y determinar lo que solía preferir en el pasado. Pero había un campo en el que como mínimo era su igual: los automóviles. Starling era una fanática de los coches. Como cualquiera que hubiera visto su coche podía deducir. Antes de su condena, el Dr. Lecter había tenido un Bentley equipado con sobrealimentador, con compresor de sobrealimentación, no con turbocompresor. Un coche trucado con un compresor de desplazamiento positivo tipo Roots, es decir, sin retardador turbo. Starling comprendió de inmediato que el mercado de los Bentley trucados era tan reducido que el doctor no corría el riesgo de volver a entrar en él. ¿Qué compraría en la actualidad? Starling intuía un tipo de sensación que Lecter apreciaba: un coche con motor sobrealimentado de 8 cilindros en V, potente, pero muy estable. ¿Qué compraría ella en el mercado actual?
Sin ninguna duda, un Jaguar XJR, sedán con sobrealimentador. Envió faxes a los distribuidores de Jaguar de la costa este y oeste, pidiéndoles listas semanales de sus ventas. ¿Qué otra cosa le gustaba a Lecter, de la que Starling supiera un montón? Le gustó yo, recordó. ¿Con qué presteza había respondido Lecter sin saberle en apuros? Sobre todo teniendo en cuenta la demora que implicaba usar un servicio de reenvío para escribirle. Lástima que la pista de la máquina de franqueo automático no hubiera dado frutos. El aparato estaba en un sitio tan público que cualquier ladrón hubiera podido usarlo. ¿Cuánto tardaba en llegar a Italia el National Tatler? Por él se había enterado Lecter de que Starling tenía problemas. ¿Cómo demostraba el ejemplar que se había encontrado en el Palacio Caponi? ¿Tenía una página web del diario sensacionalista? También era posible que hubiera leído un resumen de lo ocurrido en la web abierta del público del FBI, si disponía de ordenador en Italia. ¿Qué podía sacarse en claro a partir del ordenador del Dr. Lecter? Entre los objetos personales incautados en el Palacio Caponi no figuraba ningún ordenador. Pero Starling había visto algo. Buscó las fotos de la biblioteca del palacio. Ahí estaba la imagen del hermoso escritorio en el que Lecter le había escrito la carta. Encima había un ordenador, un Philips portátil. En las fotografías posteriores había desaparecido. Haciendo uso del diccionario, redactó con dificultad un fax dirigido a la questura en Florencia. Fra le cose personali del Dr. Lecter. ¿Sea un computer portátil? De esta forma, pasito a paso, Clarice Starling inició la persecución del Dr. Lecter por los vericuetos de su gusto, con más confianza en sus piernas de la razonable justicia. Capítulo 43. Cordell, el secretario de Mason Berger, empleando una muestra enmarcada sobre su escritorio, reconoció la elegante letra de inmediato. El papel era del Hotel Excelsior de Florencia, Italia. Como un creciente número de ricos de la era de una bomber, Mason hacía pasar su correspondencia por un fluoroscopio semejante al de la central de correos. Cordell se puso unos guantes y comprobó la carta. El fluoroscopio no detectó cables ni baterías. De acuerdo con las estrictas instrucciones de Mason, fotocopió la carta y el sobre, manejándolos con pinzas, y se cambió los guantes antes de recoger las copias y entregárselas a Mason. La inconfundible letra redonda de Lecter decía lo siguiente: Querido Mason, gracias por ofrecer una recompensa tan sustanciosa por mi cabeza. Me gustaría que la aumentaras. Como sistema de localización a distancia, una recompensa es más efectiva que un radar. Inclina a las autoridades de todas partes a olvidarse de su deber y perseguirme por cuenta propia, con los resultados que has podido ver. En realidad te escribo para refrescarte la memoria en lo referente a tu antigua nariz. En tu inspirada entrevista en el Ladies' Home Journal sobre la represión de la droga que asegura diste tu nariz, junto con el resto de tu cara, a unos perros, Skippy y Spot, que meneaban sus colitas a tus pies. Estás muy equivocado. Te la comiste tú mismo, como aperitivo. Por el sonido crujiente que hacías mientras la masticabas, yo diría que tenía una consistencia similar a la de las mollejas de pollo. Sabe a pollo, fue tu comentario en aquel momento. Me recordó los ruidos que hacen los franceses en los bistrots cuando se atiborran de ensalada Geyser. ¿A que ya no te acordabas, Mason? Hablando de pollos, durante la terapia me contaste que mientras pervertías a los niños desfavorecidos en tu campamento de verano, te diste cuenta de que el chocolate te irritaba la uretra. Tampoco te acordabas de eso, ¿a que no? ¿No se te ha ocurrido pensar que me contaste un montón de cosas de las que te acuerdas? Hay un paralelismo indudable entre tú, Mason, y Jezabel. Como agudo estudioso de la Biblia que eres, te acordarás de que los perros se comieron el rostro de Jezabel, junto con todo lo demás, después de que los eunucos lo arrojaran por la ventana. Tu gente podía haberme asesinado en la calle, pero me querías vivo, ¿verdad? Por el aroma de tus sicarios, es obvio cómo planeabas tratarme, Mason. Ya que tienes tantísimas ganas de verme, deja que te dedique unas palabras de consuelo. Y ya sabes que no miento nunca. Antes de morir, me verás la cara. Todo tuyo, Hannibal Lecter. DM. Postdata.
Me preocupa, sin embargo, que no vivas hasta entonces, Mason. Debes de evitar nuevas cepas de neumonía. Tienes que cuidarte, propenso como eres, y seguir haciendo a contraerla. Te recomiendo vacunación inmediata, si es como inyecciones para inmunizarte ante la hepatitis A y B. No quiero perderte antes de tiempo. Mason parecía un tanto sofocado cuando finalizó la lectura. Esperó, y cuando cogió el ritmo del respirador dijo alguna cosa que Cordell no consiguió entender. El secretario se inclinó junto a su boca y fue recompensado con una lluvia de saliva. Ponme al teléfono con Paul Krendler y con el porquero. Capítulo 44. El mismo helicóptero en el que Mason recibía a diario los periódicos extranjeros trasladó a Muskrat Farm al ayudante del inspector general, Paul Krendler. La siniestra presencia de Mason y el cuarto a oscuras con los siseos y suspiros de la maquinaria y las danzas de la incansable anguila bastaban para que Krendler se sintiera incómodo. Por si fuera poco, tuvo que tragarse el video de la muerte de Patsy una y otra vez. 7 veces contempló a los Biggert posando alrededor de la virilidad de David, y otras tantas la caída de Patsy del desbordamiento de sus vísceras. A la 7ª, Krendler creyó que también al David se le saldrían las tripas. Por fin se encendieron las potentes luces de la zona de visitas, que empezaron a achicharrar el cuero cabelludo de Krendler, brillante bajo el corte del cepillo. Los Beyer tenían un sexto sentido para la rapacidad, así que Mason empezó por lo que Krendler quería para sí. Su voz salió de la oscuridad, ajustando las frases al ritmo del respirador. No quiero que me expliques todo tu programa político. ¿Cuánto hace falta? Krendler quería hablar con Mason en privado, pero no estaban solos. Una figura de hombros anchos y magnífica musculatura recortaba su oscura silueta contra el resplandor del acuario. La idea de que un guardaespaldas escuchara la conversación lo ponía nervioso. Preferiría que estuviéramos solos. ¿Te importa decirle a tu amigo que se vaya? Es Margot, mi hermana, dijo Mason. Puede quedarse. Margot salió de la oscuridad haciendo sisear su culote de ciclista. Oh, cuánto lo siento, se disculpó Krendler, levantándose a medias del asiento. ¿Qué hay?, dijo ella. Pero en lugar de aceptar la mano que le ofrecía el hombre, cogió un par de nueces del cuenco de la mesa y, apretándolas en el puño hasta reventarlas con un crack, volvió a la prendura del acuario, donde era de suponer que se las comió. Krendler oyó caer al suelo las cáscaras. Muy bien, te escucho, dijo Mason. Por echar a Lowenstein del distrito 27, $10 millones mínimo. Krendler, que no estaba seguro de la ubicación de la cama, cruzó las piernas y dirigió la vista a un punto en la oscuridad. Lo necesitaré solo para los medios de comunicación, pero te garantizo que es vulnerable. Estoy en condiciones de saberlo. ¿Qué problema tiene? Diríamos simplemente que su conducta no... Bueno, ¿pero qué es? ¿Dinero o un chochete? Krendler no se sentía cómodo diciendo chochete delante de Margot, por más que a Mason no parecía importarle. Está casado y hace años que tiene un asunto con una juez del Tribunal de Apelación del Estado. La juez ha fallado a favor de varios de los contribuyentes de su campaña. Lo más probable es que sea pura casualidad, pero cuando la televisión lo condene estará acabado. ¿El juez es una mujer?, preguntó Margot. Krendler asintió, sin saber si Mason podía verlo, añadió. Sí, una mujer. Qué lástima, dijo Mason. Hubiera sido mejor que fuera un invertido. ¿No te parece, Margot? De todas formas, no puedes echarle esa merienda encima tú mismo, Krendler. No puede salir de ti. Hemos diseñado un plan que ofrece a los votantes... Tú no puedes arrojarle eso, repitió Mason. Me limitaré a asegurarme de que el comité de inspección judicial sepa dónde mirar, de forma que se le echen encima cuando salte la liebre. ¿Dices que puedes ayudarme?
Te ayudaré con la mitad. ¿5? No seas tímido, Krendler. ¿Qué es eso de 5? Vamos a decirlo con el respeto que merece. 5 millones de dólares. El Señor me ha bendecido con mi dinero, y con él pienso hacer su santa voluntad. Lo tendrás solo si Hannibal Lecter llega limpiamente a mis manos. Mason respiró el tiempo de unos pocos latidos. Si es así, te convertirás en el señor congresista Krendler del Distrito 27, libre y limpio, y todo lo que te pediré en el futuro será que te opongas al Acta de Derechos de los Animales. Si el FBI coge a Lecter, la pasma lo encierra donde sea y se libra de él con una inyección letal, despídete de mí. Si lo capturan dentro de mi jurisdicción local, no podré hacer nada. Ni si la gente de Crawford lo atrapa en un golpe de suerte. Eso no lo puedo controlar. ¿En cuántos estados con pena de muerte hay cargos contra Lecter? Preguntó Margot con una voz áspera, pero tan profunda como la de su hermano a causa de las hormonas. En 3, por asesinato múltiple en primer grado en todos. Quiero que lo juzguen en el estado donde lo detengan, dijo Mason. Nada de secuestro, ni violación de los derechos civiles, ni ningún otro cargo superestatal. Quiero que sea libre de la pena de muerte, y lo quiero en una prisión estatal, no en una jaula federal de máxima seguridad. ¿Hace falta que pregunte por qué? No, a menos que quieras que te lo explique. No tiene nada que ver con el Acta de Derechos de los Animales, te lo aseguro, dijo Mason, que no pudo contener la risa. Tanta charla lo había extenuado. Hizo una señal a Margot. La mujer cogió una libreta, se acercó a la luz y leyó sus propias anotaciones. Queremos toda la información que consiga y la queremos antes de lo que las ciencias de comportamiento pueda obtenerla. Queremos los informes de la Unidad de Ciencias de Comportamiento en cuanto los introduzcan en la base de datos. Y queremos los códigos de acceso del BICAP y el Centro Nacional de Información sobre el Crimen. Solo se puede acceder al BICAP llamando desde un teléfono público, dijo Krendler, que seguía hablando hacia la oscuridad como si no tuviera delante a la mujer. ¿Cómo piensa hacerlo? Es que no pienso hacerlo, replicó Margot. Lo hará, susurró Mason. Crea programas para las máquinas de los gimnasios. Es su pequeño negocio, para no tener que vivir a expensas de su hermanito. El FBI tiene un sistema cerrado y parte de él está cifrado. Tendrá que acceder desde la localización autorizada, exactamente como yo le diga, y bajar la información a un portátil programado en el Departamento de Justicia, explicó Krendler. De esa forma, si el BICAP introduce un virus trazador en la información, irá directamente al Departamento de Justicia. Compre un portátil potente y un buen módem con dinero en metálico en un mayorista, y no envíe la garantía por correo. Compre también una tarjeta descompresora y no lo utilice para navegar en Internet. Lo necesitaré de un día para el otro y lo quiero de vuelta cuando todo haya acabado. Me pondré en contacto con ustedes, entonces... Ya está. Eso es todo. Y se puso en pie, recogiendo sus papeles. No, no es todo, señor Krendler, replicó Mason. Lecter no tiene ningún motivo para asomar las orejas. Tiene dinero para esconderse eternamente. ¿De dónde lo ha sacado?, preguntó Margot. A su consulta de psiquiatra iban unos cuantos viejos muy ricos, explicó Krendler. Consiguió que lo nombraran heredero de un montón de dinero y acciones, y los escondió bien. Hacienda no ha sido capaz de dar con ellos. Exhumaron los cuerpos de una pareja de benefactores para comprobar si los había matado, pero no pudieron probar nada. El escáner no encontró toxinas. Así que no lo cogerán en un atraco. Tiene dinero de sobra, dijo Mason. Hay que engañarlo para que salga de su escondite. Empiece a pensar en maneras de hacerlo. Se imaginará de dónde le vino el golpe de Florencia, dijo Krendler. No me digas. ¿Y te querrá a ti? No estoy tan seguro. Yo le gusto como soy. Anda, Krendler, sigue pensando, dijo Mason,
y se puso a tararear. Todo lo que el inspector general adjuntó como mientras salía fue el montoteo de Mason, que tenía costumbre de canturrear himnos religiosos mientras tramaba algo. Ya tienes tu cebo, Krendler, pero ya hablaremos cuando hayas hecho un ingreso bancario que te incrimine, cuando me pertenezcas. Era lo único en lo que pensaba Mason. Capítulo 45. En el cuarto de Mason no quedaba más que la familia, el hermano y la hermana. Música y lo suave. Música de Magreb, laúd y tambores. Margot está sentada en el sofá, con la cabeza baja y los codos en las rodillas. Hubiera podido tratarse de una lanzadora de martillo olímpico esperando su turno, o de una levantadora de pesas descansando en el gimnasio después de un entrenamiento. Respira un poco más deprisa que el respirador de Mason. La canción termina y Margot se levanta y se acerca a la cabecera de la cama. La anguila asoma la cabeza por el agujero de la roca artificial y mira hacia ese ondulado cielo de plata por si va alguna otro chaparrón de carpa para esa noche. Margot se esfuerza por dulcificar su áspera voz. ¿Estás despierto? En un instante Mason está presente tras su ojo siempre abierto. Ha llegado la hora de hablar de... Un siseo de inhalación. ¿Lo que quiere Margot? Anda, siéntate aquí, en las rodillas de Santa Claus. Ya sabes lo que quiero. Dímelo otra vez. Judy y yo queremos un niño. Queremos un Berger, nuestro propio hijo. ¿Y por qué no compran un chinito? Están más baratos que los lechones. Sería una buena obra. Podríamos hacer eso también. ¿Y qué dirá papá? A un familiar directo confirmado como mi descendiente por el laboratorio Stelmark o uno similar mediante la prueba de ADN. Todas mis propiedades una vez desaparecido mi querido hijo Mason. Su querido hijo Mason, ese soy yo. En caso de no existir tal heredero, el único beneficiario será la Convención Baptista Sureña, con cláusulas específicas a favor de la Universidad Babylon de Waco, Texas. A papá le jodió un montón lo de sus tortillas, Margot. Puedes pensar lo que quieras, Mason, pero no es por el dinero. Bueno, un poco sí, pero... ¿es que no quieres un heredero? También sería tu heredero, Mason. ¿Por qué no te buscas un buen semental y le das un poco de metesaca? No puede decirse que no sepas hacerlo. La música marroquí vuelve a sonar y el exasperante bordoneo del laúd parece azuzar la ira contenida de Margot. Me he jodido yo misma, Mason. Se me han secado los ovarios con todo lo que me he metido. Además, quiero que Judy participe. Quiere ser la madre. Mason, dijiste que si te ayudaba. Me prometiste tu esperma. Los dedos de araña de Mason se hicieron un gesto. Sírvete tú misma, si es que sigue ahí. Mason, lo más probable es que tu esperma siga siendo viable, y te aseguro que es muy fácil cosecharlo sin que sufras molestias. ¿Cosecharlo? Me parece que has estado hablando con alguien. Solo con la clínica de fertilidad, que es confidencial. Las facciones de Margot se suavizaron, incluso a la luz fría del acuario. Seríamos unas madres estupendas, Mason. Hemos ido a clases de paternidad y Judy viene de una familia numerosa y unida. Además existe un grupo de apoyo para parejas de madres. Solías conseguir que me corriera cuando éramos niños, Margot. Me hacías descargar como si tuviera un motor en la muñeca, y a toda hostia. Me hiciste daño cuando era pequeña, Mason. Me hiciste daño y me dislocaste el codo, obligándome a lo otro. Sigo sin poder levantar más de 40 kilos con el brazo izquierdo. Es que no querías comerte el chocolate, y ya te dije que hablaríamos de lo que del niño algún día, hermanita, cuando acabe este trabajo.
Solo te pido que te hagas del análisis, dijo Margot. El médico te sacará una muestra sin hacerte daño. ¿Qué daño me va a hacer si no puedo sentir nada ahí abajo? El médico te sacará un poco, solo para ver si tu enferma da señales de motilidad. Judy ya está tomando Clomid, estamos controlando su ciclo, hay un montón de cosas por hacer. En todo este tiempo, no he tenido el gusto de conocer a Judy. Cordell dice que es patizamba. ¿Cuánto hace que se lo montan tú y ella, Margot? 5 años. ¿Por qué no la traes un día? Podríamos hacer algo juntos, por decirlo así. Los tambores magrebíes acababan con un seco manotazo que deja un silencio resonante en los oídos de Margot. ¿Por qué no te apañas con el Departamento de Justicia tú solito? Le susurró pegando la boca a su oreja. ¿Por qué no intentas llegar a una cabina telefónica con el jodido portátil? ¿Por qué no pagas unos cuantos de espaguetis más para coger al tío que convirtió tu cara en comida para perros? Dijiste que me ayudarías, Mason. Y lo haré. Solo tengo que pensar en el mejor momento. Margot reventó 2 nueces y dejó caer las cáscaras sobre la sábana. No te lo pienses mucho, preciosidad. Su enorme posterior de ciclista sisió como el vapor de una olla express mientras abandonaba el cuarto.